a todos, hoy quiero compartir con vosotros mi receta de bizcocho de chocolate, preparada con el método del vasito de yogur. Un bizcocho húmedo, esponjosísimo y riquísimo. Seguro que todos conocéis mi bizcocho de limón sin gluten, preparado con este método. Y si no lo conocéis, no os preocupéis, os dejo el enlace aquí arriba y en la descripción del vídeo. Bueno, pues se trata del mismo principio. Solo he jugado con los ingredientes para traeros un bizcocho más alto nutricionalmente y con menos azúcar y menos harina refinada. Además, se prepara sin almidón de maíz y, como vais a ver, se puede preparar sin lácteos. En la receta de hoy os daré las medidas en vasitos, en tazas medidoras y en gramos, que es una de las preguntas habituales en este tipo de recetas. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y vamos a ver ya cómo se prepara este bizcocho de chocolate sin gluten. Tal como te decía, he preparado esta receta con el mismo principio de la receta del vasito de yogur, esa en la que todos los ingredientes se miden en volumen con el vasito del yogur. Se trata de un yogur de 125 mililitros, que es equivalente a media taza medidora. Es decir, por cada vasito que yo emplee, puedes usar media taza si es así como mides normalmente los ingredientes, aunque te dejaré también las medidas en gramos. Y aquí viene la sorpresa del vídeo de hoy, y es que voy a emplear plátano en lugar de yogur para aportar humedad al bizcocho. Pero claro, por supuesto puedes usar yogur. Aunque parezca una novedad, lo digo. Si empleas plátano, se notará ligeramente el sabor. Puedes disimularlo empleando canela, vainilla o una cucharada de café soluble si te gusta el sabor a café. Pues lo primero que hacemos es pisar el plátano hasta obtener una papilla. Elige un plátano que esté maduro para que aporte un sabor más dulce y más humedad. Una vez que lo tengo listo, lo mido con mi vasito. Y parece que necesito otro medio. Depende del tamaño del plátano empleado. Yo prefiero empezar con un plátano por si fuese suficiente. Una vez medido el plátano, lo añado a un recipiente grande. En esta receta, vuestra mejor amiga va a ser la espátula de goma para rebañar. Añado también el aceite, de oliva en mi caso, aunque puedes usar de girasol, de coco. Voy a añadir también azúcar de caña. Como el plátano ya aporta dulzor, basta con un vasito. Voy a añadir también el impulsor, lo que conocemos como polvo de hornear o levadura química. Y yo personalmente no voy a añadir saborizantes, pero si vas a añadir canela o una cucharada de café soluble, hazlo ahora. Voy a separar las claras de las yemas. Esto no es imprescindible, ya que al ser una masa densa, como vas a ver después, montar las claras no aporta excesivo volumen, pero sí algo más de ligereza. Aunque si vas con prisa, puedes omitir este paso sin problema, ya que la masa va a esponjar igualmente gracias al impulsor. Añade las yemas al recipiente donde tienes el resto de ingredientes. Y remueve con unas varillas hasta que todos los ingredientes se mezclen perfectamente. Una vez que los tengas, añade el almidón de patata. Puedes emplear almidón de tapioca o de forma excepcional de maíz, pero el bizcocho quedará menos húmedo. Añade también el cacao en polvo y remueve con cuidado. No te recomiendo que lo hagas con varillas eléctricas porque es que si no vas a limpiar cacao y almidón de los lugares más insospechados de la cocina. Como ves, voy removiendo con cuidado e incluyéndolos en la masa. Ahora voy a añadir la almendra molida. He molido las almendras con un molinillo de café. Si lo haces así, no tritures excesivamente porque empezarán a mantecar debido a la grasa que tienen. Ya estás viendo que aquí había comenzado a pasar. Y ojo, yo uso almendra molida, que no es lo mismo que harina de almendra. La harina de almendra está desgrasada y con ella obtendrías un bizcocho más seco. Bueno, pues añado también la almendra molida. Y remuevo igualmente con cuidado. Como ves, es una masa algo densa debido al cacao y la almendra. Ahora voy a montar las claras. Para esto sí que te recomiendo usar varillas eléctricas si las tienes, porque te van a ahorrar bastante esfuerzo. Y bato hasta que están bien firmes. Fíjate, sacudo las varillas y las claras ni se mueven. Comienzo a añadir pegotes de claras a la mezcla anterior. Y voy a remover con las varillas, porque la masa es bastante densa y con una espátula cuesta bastante que se integren. Pero como ves, lo voy haciendo con movimientos envolventes y suaves. Voy añadiendo las claras poco a poco e integrando. Y cuando toda la clara montada está más o menos integrada, ahí sí remuevo con la espátula para asegurarme de que se reparte todo homogéneamente, prestando especial atención a que se mezcle la masa del fondo. Hoy voy a emplear un molde de 20 por 10 centímetros para que el bizcocho me quede más alto, pero si empleas uno más grande, tienes la ventaja de que se hornea antes. Yo voy a forrarlo y engrasarlo. Primero doy una pasadita de aceite al molde para que se pegue el papel y engraso bien después.
Si tienes la certeza de que tu molde no se pega, puedes ahorrarte el papel. A continuación, añado la masa en el molde engrasado y comienzo a calentar el horno a 180 grados. Y se me ha ocurrido espontáneamente añadir unas pepitas que me sobraron de preparar mis cookies sin gluten. ¡Buenísimas! Te dejo la receta aquí arriba. En el momento en que el horno está caliente, introducimos el molde. Yo lo pongo en la segunda altura desde abajo para que el molde quede centrado. Hornea a 180 grados con calor arriba y abajo. Con ese tamaño de molde debes hornear 1 hora. Pero ojo, si tu molde es más grande, porque puede que con 45 minutos baste. Transcurrido este tiempo, o mejor un poquito antes, comprueba si está hecho. Pincha con un palito y si sale limpio, tu bizcocho está listo. Apaga el horno, deja la puerta entreabierta y deja que el bizcocho se enfríe de forma gradual durante 5 minutos. Y una vez que pasen los 5 minutos, saca del horno y fíjate qué volumen adquirió este. Bueno, pues desmolda y deja enfriar. Y ya solo falta cortarlo para ver cómo queda por dentro. Fíjate qué corte que tiene. Húmedo y esponjoso al mismo tiempo. Está buenísimo. Fíjate qué ternura tiene esta miga. Bueno, y al día siguiente tengo que decirte que la textura cambia a la textura como de un brownie. Está buenísimo. Te muestro el corte aquí. Para mi gusto, está de hecho en su mejor momento transcurrido un día. Bien guardado, este bizcocho se conserva jugoso unos 5 días. Pierde obviamente un poquito en humedad, pero endurecer no endurece nada. Y nada más, yo me voy a tomar un buen trozo con el café y espero que os animéis todos a preparar uno igual en casa. Un saludo a todos.